Buenas noches. El decreto 230, nadie que no sea estudiante o educador, o profesor o ministro, como la ministra Cecilia María Vélez, que es nuestra invitada esta noche, saben de qué se trata. Es el decreto que cambió el sistema de evaluación en la educación colombiana, la educación básica, y ha generado alguna polémica, muy abierta la discusión, y por eso hemos invitado a la señora ministra a discutir con Bernardo Recamano, un matemático experto en pedagogía de la Universidad de Warwick, Inglaterra. ¿Bien pronunciado? Muy bien. Así que vamos a empezar a analizar este tema. Señora ministra, ¿ese cambio a qué se debió? Bueno, primero, para los conocedores, que obviamente lo que vamos a tratar de saber es lo que es. El 230 era el anterior. Aquí diéramos que estamos con Bernardo, que participó en la elaboración del 230, que era el anterior, es un decreto del 2002. Y ahora está el 1290, que es el que lo cambia. ¿A qué se debió el cambio? Nosotros tuvimos una gran consulta, una gran participación en el plan decenal, en la construcción del plan decenal de educación, en donde tratamos de oír padres de familia, maestros, en fin, sobre los temas más importantes para la educación en los próximos 10 años. Y para nuestra sorpresa, la mayor reacción y la mayor pasión la generaba la discusión del sistema de evaluación. Todos contra el 230 se llamaba. Nosotros realmente era un decreto que nos parecía bien formulado, inclusive inicialmente cuando entramos nosotros encontramos el decreto, pero nos pareció un buen decreto, además nos parece un decreto que ayudó a muchas cosas. Sin embargo, sentimos la necesidad de cambiar el decreto por esa gran reacción de la gente, en donde nos decían que inclusive podría estar afectando la calidad educativa. ¿En qué consistía, Bernardo, ese decreto que usted es el padre, el anterior? El decreto 230 tenía muchos aspectos y llenaba un vacío que existía en ese momento en la evaluación y en aspectos claves de la vida cotidiana de un colegio. Había mucho desorden que tocaba reglamentar y ordenar. Se estaba en esos momentos calificando de muchas maneras que habían generado mucha confusión. Pero el problema más grave que existía en ese momento era el de la repitencia. Se estaba abusando de esa figura, de esa posibilidad que tenían los docentes de hacerle repetir a los niños el año. Y los índices de repitencia estaban elevadísimos. Eso, cuando todos los estudios que se han hecho en materia educativa, en materia de desarrollo de los niños, nos demuestran en la mayoría que repetir el año no es una medicina que sirva. Eso es como aplicarle quimioterapia a un niño con gripe. No sirve. Repetir el año en la mayoría de los casos no sirve, no cura lo que haya que curar. Por el contrario, puede agravarlo, desestimula, desanima, es un golpe a la autoestima. Eso era lo que había antes del 230. Ese es el 2, sí, antes del 230. Entonces, en ese momento se veía necesario que tocaba hacer algo para evitar eso. Por eso se puso un límite en ese momento. Pero el decreto tocaba muchos más temas. Por ejemplo, un aspecto muy importante del decreto era que se institucionalizaba la decisión sobre la decisión que tomaba el colegio de si un alumno pasaba o no. Esa decisión no podía seguir cayendo en manos de un profesor, porque se estaba abusando. Cuando nosotros hicimos el bachillerato, era un profesor, el de química, que podía decidir si yo pasaba o no. Cuando yo estuve en el ministerio, recibí quejas de padres de familia mía. Mi hija, el profesor de química le dijo, pasa el año, pero veámonos esta noche antes. ¿Por qué? Porque la decisión recaía en un profesor, en uno solamente. Y ese profesor tenía la decisión, subía o bajaba las décimas. Nosotros creímos en ese momento, esta es una decisión que tiene que tomar la institución como tal. Entonces, para eso se crearon unos comités de evaluación, y el comité de evaluación estaba muy bien estructurado para que asuma la institución, no es un solo profesor. La otra tradición que existía era que se perdían 3 materias, se perdía una al año. Eso también es absurdo, porque es muy arbitrario, ¿no? Se perdía materias porque uno no había aprobado un logro, quedó debiendo algún logro, el pantano de Vargas o alguna cosa, entonces quedaba uno perdiendo el año. Cosas así, ¿no? Y la idea era que el nuevo sistema fuera ¿cuál? Que reemplazara ese antiguo.
muchas cosas. Por ejemplo, la decisión que toma un colegio para que un niño se promocione o no, dependía, primero que se reuniera el grupo Consejo de de profesores, Evaluadores. el grupo de profesores o parte del grupo de profesores que le enseñó a ese estudiante. Y entre todos digan, la quimioterapia, o sea, repetir el año, si le sirve a este niño o no. Pero que no se tome como remedio universal. Pero ¿cuáles eran los criterios que tenían que utilizar ese En el consejo decreto para- 230 se decía, bueno, para que un niño se pueda considerar que merece repetir el año, que le convendría repetir el año, tiene que haber presentado por lo menos algunos síntomas. Haber perdido materias claves como por ejemplo el lenguaje y matemáticas durante 2 años seguidos. Todos los estudios demuestran que especialmente en los primeros años esas son las 2 materias fundamentales, pensar y comunicarse. Las otras son importantes, yo no niego que son importantes, pero pensar y comunicarse en los primeros 5 años, todo lo que usted hace es pensar y comunicarse, lo que hacemos nosotros. Cuando esas 2 materias fallan, ahí hay algo grave. Pero un niño no puede perder el año porque falló en gimnasia o porque en ciencias sociales se le olvidaron algunos ríos. Ok. Y entonces ustedes hicieron el análisis del resultado de esos 200, del de 230. Sí, en una gran discusión y encontramos varias cosas. Primero, lo que más molestaba efectivamente a las instituciones educativas, a los rectores, a los padres de familia, inclusive a los muchachos, era que no pudiera perder sino el 5%. Inclusive yo le había hecho un ajuste porque por alguna cosa del decreto había quedado que era el 5% por grupo, y entonces cuando llegaron ellos y me dijeron, eso no se puede ni calcular, entonces les habíamos puesto 5% del colegio. Ahí hay una cosa muy interesante de mirar y es cómo se está utilizando la pérdida del año. Que, si bien Bernardo dice que en general se perdía el año, obviamente que en muchos casos, por lo que él dice, realmente los muchachos perdían el año, pierden el año y todavía las mayores tasas de repitencia son en primero elemental y en sexto. Y en ese sentido yo creo que no tienen razón quienes dicen ¿por qué el 5%? Porque el 5% era precisamente porque era un absurdo. Cuando un niño pierde el año en primero elemental, no es un problema del niño, es básicamente un problema del maestro. Muchas veces los maestros nos decían es que es porque son muy adolescentes y son enloquecedores y deben perder el año para que aprendan. Es un poco la parte de la argumentación. Pero no perdían en sexto, séptimo y octavo, sino que realmente perdían en sexto. Entonces hay problemas institucionales que determinan la pérdida del año, que es en los que nosotros nos queremos concentrar. Realmente para enfrentar el problema de pérdida del año, de la magnitud, o sea, no los problemas individuales que está diciendo Bernardo, pero del porcentaje, si uno se dedica a que los niños pasen el año en primero elemental y pasen el año en sexto, en primero elemental los niños pierden el año porque no aprenden a leer y entonces el maestro dice no aprendió a leer, no pasó a segundo. Ahí lo que necesitamos es enseñarle a los maestros cómo los niños pueden aprender a leer. O sea, todos podrían aprender a leer si tenemos buenas metodologías. Y en sexto, un poco el planteamiento de los de secundaria es vienen muy mal preparados de la primaria, entonces yo les hago aquí perder el año. Entonces hay unos problemas como institucionales en la continuidad del muchacho que nosotros estamos tratando de solucionar vinculando los de primaria con secundaria y que se hablen más. Nosotros sentimos que eso se puede enfrentar así. Pero el problema de la pérdida del año, yo sí creo que mucha de la gente que se le acerca a uno a decir eso es contra la calidad, es un poco que sienten que hay que amenazar al niño para que el niño aprenda. Nosotros sí quisiéramos que no se amenazara al niño para que el niño aprendiera, sino que precisamente un maestro gozar es cuando el niño pasa y no cuando lo tiene que rajar. Bueno, pero esa es toda una discusión que yo creo que más que determinarla por decreto, es una discusión que yo creo que es pedagógica y que tenemos que hacer muy ampliamente para que la gente la entienda. Nosotros lo que vimos claramente es que hay gente muy seria a la que le molestaba el 5% y gente pues que realmente lo que quería era poder decir que todo el mundo que quisiera perdiera. Eso una cosa. Otra cosa es que vimos mucha confusión en el sistema, dijéramos, de logros que se había planteado y de calificación para los padres. Yo entiendo que no es problema del decreto, sino problema de la pedagogía del mismo colegio para explicarle a los padres, pero los padres nos decían, nosotros no entendemos nada, a nosotros nos calificaron con del 1 al 5, sí, a otros más allá del 1 al 10, y todo es que era muy claro, que ahora ellos no entienden cómo se califica. Los logros. Por los logros. Eso
simplemente es una incapacidad del sistema de explicarle al padre, pero ese fue otro de los problemas que vimos claramente, que ahí había una incomprensión de los padres de familia de todo el proceso. Y otra cosa que nos pareció muy interesante de la discusión es que todos sí decían que la evaluación debía responder al planteamiento pedagógico del colegio y que los planteamientos pedagógicos podían ser muy distintos. Esa, dijéramos, fue la que más nos llamó la atención, porque la gente defendía con mucha pasión sus posiciones y no llegaban a un acuerdo. Y cuando uno veía detrás, lo que había era distintas posiciones frente a la pedagogía. Y uno, por ejemplo, ¿qué posiciones? Por ejemplo, o sea, hay unos colegios en donde la rigidez, hacer perder, poder amenazar al muchacho, es decir, una cosa muy rígida, funciona. Y hay otras en que dicen, el planteamiento, como alguien me decía a mí, quiera los que ellos después aprenden. O sea, el planteamiento un poco es, acompañe los que ellos van aprendiendo y ellos van pasando y usted no tiene por qué hacerlos perder el año. En las dos posiciones tú ves colegios muy buenos. O sea, colegios muy rígidos son buenos y colegios bastante amplios son también muy buenos. Entonces, la reflexión que se hacía es, probablemente, es decir, los dos tienen razón y estas decisiones de pronto se pueden tomar en el ámbito institucional con algún orden de equivalencias, pero realmente pues llegamos a esas conclusiones que de pronto lo mejor era que cada uno tomara sus decisiones. Entre otras cosas, no por lo que nos estaban diciendo ellos, y era que el 230 hubiera deteriorado la calidad educativa del país, porque nosotros creemos que en esta última década el país ha mejorado calidad educativa. Inclusive lo demostramos en las pruebas internacionales, no al ritmo que nosotros quisiéramos, pero no se ha deteriorado la calidad educativa. Entonces no es porque el 230 haya deteriorado la calidad educativa, sino un poco pensando en que de pronto más autonomía de las instituciones educativas para que planteen un esquema de evaluación acorde a su modelo pedagógico puede ser interesante. Y más tarde, si quieres, me refiero a lo que nos puede pasar, que es un poco la crítica que tenía anterior Bernardo, y era que de pronto haya mucha anarquía. Y que yo me temo que es lo que va a pasar, porque, y esa es la crítica principal que yo le hago al nuevo decreto. Dos críticas le hago al decreto. Primero, me parece un decreto muy, muy costoso. A usted le debió costar muchísimo este decreto, por lo que me cuenta, por todas las consultas. Y es un decreto que se reduce a un artículo, ministra, un artículo. Usted lo hubiera podido resumir. Nosotros nos quejamos de que los decretos no se leen. Usted hubiera podido resumir este decreto en un artículo. Se deroga el decreto 230, hagan lo que se les dé la gana y nos vemos dentro de 10 años. ¿Así de radical? Eso es lo que dice el decreto, no dice nada más. Dice algo importante. Además, pero eso ya existía y el decreto lo vuelve a repetir, las evaluaciones del ICFES, las del Ministerio son obligatorias, las nacionales e internacionales son obligatorias. Pero fuera de eso no dice nada, es un decreto costosísimo. Pero un segundo, Bernardo, explícanos qué quiere decir hagan lo que quieran, que cada institución tenga la autonomía es lo que dice el decreto. para hagan hacer lo que quieran, el sistema de evaluación. De la gana, evalúen como quieran. Al final del día, al pasar las notas, pónganlas en una escala de 1 a 4, esa cambió. Pero es un decreto, ministra, yo se lo hubiera hecho gratis en 45 minutos. ¿Y la Aquí segunda no hay crítica? nada. ¿La segunda crítica? La segunda crítica es que desinstitucionaliza a la institución, desinstitucionaliza al sistema educativo, le devuelve al docente. En muchos casos esto va a crear tal desorden que le va a devolver al docente, el profesor de química, lo va a poder a usted rajar. Mire, yo creo que el ministerio tiene que liderar. Usted no puede renunciar al liderazgo que ejerce el ministerio. Y usted no puede dejar esto suelto. Pero explíquenos más a los que no entendemos del tema, que ustedes son muy expertos. Existía un comité de evaluación. Al final del año, yo estaba en colegios y es más, la idea de los comités de evaluación fue porque yo participé en comités de evaluación en colegios en Inglaterra, en África. Nos reuníamos al final del año y hablábamos de estudiante por estudiante. Nos sentábamos a analizarlo, oíamos a los papás, oíamos a ver y tomábamos la decisión. Eso, el decreto, como lo derogó el 230, no queda nada. Cada colegio puede hacer. El rector puede decir, yo soy el que decido aquí en este colegio quién pasa o no.
Si usted me parece muy oscurito o muy negrito, se va. Pero ahí sí el argumento de la ministra es bien interesante porque justamente puso el ejemplo de los colegios con una disciplina más rígida, exitosos académicamente, y los colegios más liberales en el sentido educativo, que también lo son. Entonces, esa discusión, ¿cómo la Pero es que esto le da enfrenta? pie a que no exista ese comité de evaluación, a que la decisión caiga en manos de una persona, a que un colegio decida, mire, en este colegio lo que nos importa es que los estudiantes sean buenos para el karate. El que no sea bueno para el karate no pasa el año o se va. Es que le deja total libertad, ministra. Usted no se la... Yo creo mucho en la autonomía, muchísimo en la autonomía, ministra, pero yo creo en la autonomía si hay liderazgo. Ministra, su antiguo jefe, Moco, si usted lo hubiera consultado, no le hubiera dejado pasar este decreto. No, yo creo que creo. sí. No, mire, yo creo que sí por lo siguiente. Ahí tenemos, es decir, nosotros dejamos en manos del Consejo Directivo de la entidad, en donde participan padres de familia, muchachos y todo, la decisión sobre el sistema. Yo creo que lo interesante de toda esta consulta, o sea, hay dos formas de hacer política educativa. Conseguir gente tan brillante como Bernardo, porque es que yo realmente al decreto 230 no le tengo, es decir, es realmente hecho por una persona muy concienzuda y es muy bueno. O sea, yo no le tengo crítica, inclusive lo defendí en la discusión, lo defendimos. Y hacerlo, dijéramos así, contratar a una persona y hacerlo. Sin embargo, el decreto ni se lo leyeron y la gente se sentía muy ausente de eso, que es un poco hacer política educativa sentado en el escritorio sin consultarle a nadie. Cuando dices no, ni se lo leyeron, ¿quiere decir que no se aplicó en la práctica? No, en la práctica no se aplicó el decreto porque cuando nosotros discutíamos con la gente, y no fue con poquita gente, nosotros tuvimos 24.000 personas, de las cuales 2/3 partes se refirieron a él en el plan decenal, y era la gente más culta porque era la que estaba participando en la consulta, o sea, era la gente que más discutía en las entidades, en las instituciones. Adicionalmente tuvimos una participación por ahí de 40.000 personas, y eso fue muy costoso, o sea, yo sí sé que fue costoso. 40.000 personas que participaron el año pasado y 1.500 personas que pusieron sus argumentaciones en el decreto. Yo lo que creo es que por eso llegamos, dijéramos, a un esquema bastante amplio para que todos pudieran caber, pero yo creo que lo que más valió ahí, ya lo que quedó como saldo pedagógico. O sea, esa discusión que ellos hicieron realmente es lo que quedó efectivamente en la cabeza de ellos, que cuando tú llegas y sueltas un decreto, 5 años, la gente ni siquiera se lo lee. O sea, ya cuando este secreto salió, la gente lo tenía claro en la cabeza y había peleado, y se lo lee y dice, si metieron esto mío o no metieron esto mío. Nosotros tenemos un sector educativo claramente consciente de que aquí pasó un cambio en la evaluación y que ellos tienen que asumir una responsabilidad. La tienen que pasar por el Consejo Directivo. Entonces hay varias cosas que sí dice el decreto. O sea, bueno, primero decimos, usted no puede comparar, porque un poco el problema de la gente es cómo vamos a comparar unas instituciones con otras o unos muchachos con otros. En el sistema normal, usted no compara los colegios con la evaluación que individualmente hace el colegio, por más normado que esté como en el 230, porque lo que dice un colegio no es lo que dice otro. Inclusive cuando nos calificaban de 1 a 5 a nosotros, el 3 de un colegio no era el 3 de otro colegio y nunca se podría comparar así, tanto que las universidades no reciben los muchachos porque lo que digan los colegios, las universidades las reciben por el examen del ICFES. Entonces nosotros decimos para dar cuenta de la calidad educativa general del país y de la calidad de los colegios, nosotros tenemos las pruebas censales y son obligatorias. Eso es lo primero, dijéramos, que establece el decreto. Segundo, hay que hacer un sistema de evaluación, pero cada institución lo puede hacer con unas reglas del juego, entonces pueden determinar varias cosas en ese sistema. Se dice claramente que el sistema individual del colegio debe establecer los objetivos, debe establecer la forma como va a evaluar las escalas y debe establecer inclusive los comités que deben discutir debe establecer los comités que quiera. Ellos establecen la forma como se hace la evaluación. Entonces, los comités pueden volver vía el Consejo Directivo. El Consejo Directivo dice, sí, a mí me parece, y simplemente plantea
¿Qué ventaja tiene eso? Que todos están participando en cómo se debe evaluar. Y ahí participa, entiendo, muchas veces no hay mucha participación en los consejos directivos, pero yo ya tengo por ahí 50.000 personas en todo el sistema que sí van a participar, que es una cosa que yo no estoy soltando. Entonces ahí es donde yo voy a recoger el costo que Bernardo dice que no sirvió para nada. El costo de 50.000 personas que han participado en esta discusión es que cuando llegue el decreto, en las instituciones educativas yo voy a tener una gente diciendo, vamos a hacer el sistema. Ya está aprendido. Ya está, o sea, por lo menos ya está discutido y ellos saben cuáles son todos los elementos, porque son los elementos que en 2 años se vienen discutiendo en todo el sistema. Entonces, una vez se hace eso, se publica y se le entrega a todo el mundo. Y adicionalmente, en las escalas se hace una equivalencia con una escala nacional. Por eso dijéramos que ahí va a haber posibilidades. Yo tengo que, exactamente no me acuerdo cómo es, pero es no aprobado, aprobado, bueno y excelente. Creo que es más o menos así. Sí. Eso es lo que dice. Usted me hace la equivalencia, porque cuando vaya a pasar de un colegio a otro, yo sí quiero decirle a este colegio, el colegio X consideró que este niño era excelente, o el colegio X consideró que este niño no había aprobado, o el colegio X consideró que este niño es bueno. Entonces, un poco, todos homologados. Eso sí está claramente establecido y eso es lo que tenemos que poner en marcha. Entonces es una cosa que es como un proceso y una discusión generalizada que va a hacer mucha conciencia en los colegios sobre la forma de evaluación. Vamos a hacer una pausa en la consulta, ya continuamos analizando el nuevo decreto de evaluación escolar con la señora ministra de Educación y con el experto Bernardo Recamán. ¿Está el país o solo Bogotá? Continuamos en la consulta analizando el tema de el nuevo sistema de evaluación escolar con la ministra de Educación, Cecilia María Vélez, y con Bernardo Recamán. Bernardo, tome la palabra. Yo no lo llamaría el nuevo sistema de evaluación escolar, yo lo llamaría el no sistema de evaluación escolar. No hay, nos quedamos sin sistema de evaluación escolar. Pero la ministra le acaba de responder que tiene todo un proceso ahora atrás. Pues, ministra, ¿cuántos colegios hay en Colombia? 10.000, no sé cuántos. Cada colegio tiene que decidir qué hacer. Van a decidir 10.000 cosas distintas en un solo país, 10.000 formas distintas de evaluar. Cada uno se va a inventar una cosa distinta. ¿Pero qué tiene de malo? Esto es un solo país y algo tiene que ser uniforme. Alguien tiene que liderar, alguien tiene que proponer. No se puede dejar eso. Pero porque el no, ¿qué quiere decir? Ya no lo de contenido, porque parece más lógico que en cada región, en cada sitio, en cada nivel, un colegio como el suyo, el San Carlos, frente a una escuela popular, tenga distintos sistemas de evaluar a la gente. Parece no lógico. Solo, mire, ¿qué tal que la temperatura en todos los hospitales se la midieran uno con un termómetro, con una escala diferente? No es ciencia el caso de la pedagogía. Eso no sirve. Si en cada hospital, si usted, ministra, le dice, fuera ministra de Salud, y les dice a los hospitales, mira, adelante ustedes hagan lo que quieran, midan la atención como se les ocurra. Eso no funciona. El ministerio tiene la obligación de liderar, tiene la obligación de dar pautas, tiene que... ¿Qué tal que en los hospitales no haya un comité que decida si a un paciente lo operan, sino que es la decisión de un fulanito? Tiene que haber un consenso. Las juntas directivas no tienen eso, porque la junta directiva, primero, no se reúne, segundo, no conoce a los estudiantes. ¿Quién es el que conoce a los estudiantes? Los 5, 6, 7 profesores que estuvieron cercanos de él. Pero si nosotros desmontamos eso, pues no queda nada. Ahora, no todos los colegios tienen los recursos de ponerse a pensar en un sistema de evaluación. No tienen el tiempo. Ministra, usted sabe el trabajo que tienen los docentes, los rectores. No tienen el tiempo de pensar esas cosas. Bernardo, pero ahí sí yo te voy a decir que nosotros hemos recuperado unas cosas que en tu época no tenían los colegios públicos, porque los colegios privados obviamente piensan mucho estas cosas. Los colegios públicos, es decir, se había hecho la costumbre de que 4 semanas de los profesores que eran las del receso escolar, que se debían programar, no se programaban. Eso se lo fueron ganando, no sé,
a título de que los maestros. Entonces cuando yo les preguntaba, entonces ustedes tienen 11 semanas de vacaciones, y me decían, no, tenemos 7 semanas de vacaciones. Entonces les decía, ¿y las otras 4? Esas son de receso escolar. Entonces esas semanas tenemos ya un mes en donde los profesores pueden trabajar todas estas cosas. O sea, ya hemos recuperado mucho eso. El liderazgo, que es el No, principal. el espacio, el tiempo. Sí, el tiempo. pero me voy al liderazgo que Bernardo Recamán dice, ¿dónde está el liderazgo del ministerio para dirigir la forma? No, por eso. de Es decir, evaluar? yo pienso que el liderazgo se lo tiene que ganar uno en la discusión con los maestros. Y nosotros obviamente vamos a hacer mucha capacitación, porque es que el liderazgo no se ejerce con un decreto. De hecho, el decreto muy bueno se echó y nadie se lo leyó. Entonces, en el fondo, el problema no es de decretos, el problema es realmente de llegar con posiciones y trabajar. Entonces, hay varias cosas que yo siento. Primero, el problema del termómetro. El termómetro no lo puede aplicar cada colegio porque inclusive aunque sea, mejor dicho, es que, como tú decías, no es ciencia exacta. Entonces, cuando yo les doy los mismos esquemas de evaluación, no era la misma evaluación la que hacía el San Carlos, a la que hacía el, no sé, cualquier otro, pues, o sea, el San Carlos estamos hablando aquí, o el Emilio Cifuentes en Ibagué. en fin, o el María Auxiliadora, o cualquiera, o sea, era completamente distinto porque obviamente la evaluación de los muchachos es una cosa muy individual, inclusive aunque usted desde el ministerio dijera haga primero, segundo y tercero y cuarto, ¿cierto? Siempre era distinto. Es más, la mejor prueba es esa. Los muchachos no entran a la universidad porque saquen buenas notas en los colegios. Lo que espera la universidad es un examen como el que hace la Nacional o el ICFES. Entonces, por eso nosotros la temperatura la medimos con el ICFES. No la dejamos en manos de los colegios, porque sentimos que por más que nosotros regulemos, esa temperatura no la puede medir el colegio, la debe medir el ICFES. Es decir, sí hay un liderazgo, pero ese liderazgo está en las manos de los colegios. El de los colegios, espera ahora, que en la prueba final, ICFES o Universidad Nacional, esté esa evaluación que está exigiendo Bernardo. Sí, pero hay un problema. Esa decisión de si las universidades reciben estudiante o no, la mayoría de las universidades la toman con el solo examen del ICFES. Muchas agregan una entrevista a algunas y en algunos casos el colegio de donde provienen les dice algo. Eso está bien y así debe ser. Por eso esos exámenes deben ser obligatorios. Lo que pasa es que la evaluación institucional interna de los colegios es una evaluación sobre la cual se toman decisiones sobre el niño. Se toman decisiones que afectan toda su vida. Ya no estamos hablando del sistema. Es que yo paso a tomar una decisión sobre fulanito. Pepe Contreras, voy a decidir si usted sigue o no. Eso tiene que ser una decisión que toma la institución y le obliga al Estado a vigilarlo. Usted no puede soltarlo, ministra. Si no cerremos un ministerio, usted vaya a hacer una embajada. Porque tiene que haber ministerio que regule y ordene. Mire, ministra, uno de sus artículos aquí dice, orientar es uno de los deberes del ministerio, pero este decreto lo que hace es desorientar. Hagan lo que se les da la gana. No, a ver, eso es, mire, nosotros hemos hablado mucho de la creatividad, de la necesidad de que cambiemos los colegios, de que los maestros piensen, de que los maestros propongan, de que realmente este país se vuelva un país creativo con propuestas distintas, que haya diversidad, que haya pluralidad, etc. Pero les decimos exactamente a los maestros qué es lo que tienen que hacer. Yo tengo una anécdota que, si me permites, la cuento, y es que estábamos hablando con un colegio que cambió mucho su metodología hacia una metodología que trabaja mucho con los muchachos, con procesos individuales. Casi que el muchacho tiene el currículum, lo va armando, y ellos, es una experiencia muy interesante en un colegio por aquí en Cundinamarca. Pero los cambió mucho y fue muy difícil para ellos hacer ese cambio. Entonces eran unos maestros relativamente jóvenes, y yo les dije, pero ¿por qué les dio tanta dificultad dar ese cambio? Si ustedes han hablado de constructivismo, si el país viene hablando de constructivismo hace 60 años, y lo que ustedes están haciendo es prácticamente constructivismo. Y me dijeron una cosa que a mí me iluminó la mente, me dijo, sí, a nosotros toda la vida nos han hablado de constructivismo. Se ha parado al frente un profesor y nos ha dicho que es que tenemos que hacer con el constructivismo, que al muchacho hay que hacerle tal cosa y tal otra y tal otra. Cuando nosotros nos enfrentamos a la clase, en donde nos han dicho todo lo que tenemos que hacer, hacemos exactamente lo que hizo ese maestro. No lo que nos dijo,
lo que hizo. Nos paramos al frente de la clase a decirle, haga esto, haga esto, haga esto. Independiente de lo que le estamos diciendo es, sea creativo, sea no sé qué, pero se lo hacemos, dijéramos, es decir, es eso. Entonces, en el fondo, yo creo que dar espacios de creatividad, dar espacios de propuestas, y sobre todo, que yo sí creo que hay que apostarle y hay que creerle, porque si uno no obliga a los padres de familia a participar, yo creo que si los padres de familia no tienen que decidir, porque todo está decidido en un decreto, yo creo que los padres de familia nunca van a participar. Mire, yo en lo único que he visto interesados los padres de familia en una discusión de calidad educativa ha sido sobre la forma como evalúan a sus niños. Si no les damos la posibilidad de que ellos armen el sistema y participen en esa discusión, yo no sé de qué van a discutir con las instituciones educativas. ¿No es un avance que los padres entiendan cómo evalúan a sus hijos? Este decreto no invita a eso. Este decreto, aparte de derrogar el anterior y dejar un vacío, no invita. Antes, en el comité de evaluación, participaba un padre de familia. Antes, el decreto decía, por favor, 4 veces al año, usted tiene, institución, que reunirse con los padres de familia y presentarle la evaluación de sus estudiantes. Esto echa eso fuera de borda. No lo pide, simplemente cada institución va a hacer lo que quiera. Mire, no se leyó el decreto anterior, dicen. Efectivamente, no se leyó lo que se debería leer, pero sonó. Ya nos han dicho que el Quijote no dijo aquello de que ladran, luego cabalgamos, pero supongamos que lo digo. Aquí nadie ha ladrado, porque esto no dice nada, no cabalgamos para ningún lado. Este decreto salió y ya murió. Usted lo está reviviendo en este programa. Si el anterior no lo leyeron, este mucho que menos, ya desapareció. Hoy salió un artículo de un consultor, el consultor que viaticó por todo el país armando este decreto que yo se lo hubiera hecho por gratis en 45 minutos. Pero no ha generado ninguna discusión, se olvidó. Salgan a la calle a preguntarle, ¿usted sabe cuál es? Ministra, lo busqué en la página web del ministerio, no lo encontré. Me tocó decirle a una amiga de la gobernación que me lo mandara. No está en la página, hay que buscarlo. No, de pronto no sabes navegar en la página del ministerio, pero bueno, sí está. Ministra, pero yo interpreto una de las argumentaciones de Bernardo Recamana en el sentido de la arbitrariedad que pueda ocurrir al interior de cada colegio frente a un alumno que por una evaluación equivocada pierda su futuro, sea truncada, digamos, su carrera escolar, porque no hay un control del ministerio para obligar a que los profesores no incurran en esas arbitrariedades antiguas. Nunca ha habido un control del ministerio, o sea, el ministerio nunca ha controlado. O sea, hay una supervigilancia de la Secretaría de Educación que ellas las pueden seguir haciendo. O sea, si hay una cosa arbitraria, se supone que los padres de familia van a las secretarías. Sin embargo, ha habido un problema muy grave y es que un poco los padres de familia como que temen las represalias un poco de las instituciones educativas cuando ellos van a la secretaría. Entonces lo que nosotros pensamos es que lo mejor es armar los espacios para armar el sistema en los consejos directivos donde participan los padres de familia. Entonces, en los consejos directivos donde participan los padres de familia pueden decir, queremos reunirnos cada, no sé, inclusive mucho más de lo que dice Bernardo, o queremos reunirnos 2 veces y nos comprometemos, obviamente, porque es que cuando usted se los dice por decreto... Eso no pasa en la realidad, ministra. No pasa con el decreto tampoco. Con el decreto, no pasa con el en la 230 realidad, tampoco pasa. O sea, con el 230 tampoco pasa, pero lo que les estamos dando es la autonomía a ellos para que ellos participen y discutan. Cuando el decreto les decía reúnanse tantas veces y participen, pues ni se reunían ni participaban tampoco. No, los comités sí funcionaron, ministra. El comité de evaluación se reunía y tomaba decisiones sobre el colegio. Y sobre todo que el padre de familia sabía y no se volvieron a tomar decisiones de parte de un profesor. No era una materia, no era que perdió ciencias sociales y entonces perdió el año. Podemos regresar a eso, podemos regresar a ese absurdo que eran las sábanas de logros. Fulanito, usted no se sabe el logro del florero de Llorente, pues repite el año. Vamos a regresar. Ministra, los problemas los vamos a ver dentro de 10 años. Usted dentro de 10 años no va a estar. Me va a dejar el problema a mí que yo sí voy a seguir trabajando en un colegio. El sistema de evaluación. No, mira, por ejemplo, yo yo lo que pienso, sí, es decir, no, yo la única evaluación que tengo es las pruebas y yo realmente pienso que, no, el sistema de evaluación fue evaluado por la gente y fue rajado por la gente, o sea, mayoritariamente la gente decía... Por estas 60.000 personas que participaron. Yo defendí el decreto en el sentido de que no había disminuido la calidad educativa, pero en el imaginario colectivo
el planteamiento es que el 230 disminuyó la calidad educativa. Nosotros no creemos eso, o sea, nosotros realmente lo hemos comprobado con las pruebas que realmente no pasó eso. Se disminuyó un poco la repitencia, sin embargo, a nosotros nos sigue preocupando que es que la repitencia, o sea, por más que amenacen, por más que realmente la repitencia no se da durante todo el tiempo. Es decir, estos casos que está diciendo Bernardo realmente son muy... Son anecdóticos y realmente pasan, pero pasan como pasan tantas cosas malas en los colegios, inclusive con el 230. O sea, si cogían entre ojos a un muchachito, pues no lo dejaban terminar los logros, no le hacían no le hacían las recuperaciones y tal. Yo lo que pienso es que aquí, como te digo, en términos de repitencia, en el bloque se fue disminuyendo, que eso es una cosa muy interesante, yo creo que es un activo que tenemos que mirar cómo se mantiene, pero lo que estamos tratando de lograr es que se baje en primero y en sexto, porque eso sí no se logró con el decreto, porque no se logra con ningún decreto, o sea, eso hay que lograrlo es con mucha asesoría pedagógica en primero y en sexto. Una de las ventajas del decreto 230 es que durante 6 años, si a usted le consta, ministra, generó polémica. Se discutió el problema de la repitencia, se habló muchísimo, permanentemente. 6 años, usted mismo lo ha dicho, yo hace 6 años estoy retirado del ministerio, pero seguía la discusión. El plan decenal, usted no lo dice, siguió generando discusión y el tema de la repitencia, yo creo que mucha gente reflexionó, mucha gente se debió dar cuenta de lo nocivo que es. Ministra, yo no sé si usted conoce este documento que figura en esa magnífica página que es eduteca.org. Lo acaban de publicar traducido al español. ¿Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar su objetivo? Se lo voy a regalar. De McKinsey Company. McKinsey Company se dedicó a la tarea de ver por qué algunos sistemas cambiaron de estar peor que nosotros y en el lapso en que la ministra estaba ministra se pasaron a ser de primero, segundo, tercero y cuarto. Y la respuesta Corea, es Singapur. 3 cositas sencillas, se las voy a leer. 3 cositas. Las experiencias de estos exitosos sistemas educativos resaltan la importancia de 3 aspectos. Conseguir a las personas más aptas para ejercer la docencia. 2. Desarrollarlas hasta convertirlas en instructores eficientes. 3. Garantizar que el sistema sea capaz de brindar la mejor instrucción posible a todos los niños, no dejándolos regados en el camino. ¿Y entonces? Entonces, son 3 cositas sencillas en las que no hemos trabajado en este país. Primero, la profesión docente no está atrayendo a los más talentosos, por muchas razones, por muchísimas razones. Cada vez esa profesión del docente, lo sé porque yo todavía soy docente, es un trabajo de oficina cada vez más, no es un trabajo en el salón de clase. A los docentes los están llenando de trabajo, de papeleo. No creemos en ellos. Entonces, como no creemos en ellos, los tenemos haciendo planeaciones, los tenemos en reuniones, no creemos. Usted misma lo ha dicho, no se leyeron el decreto. Ministra, se lo leyeron más de lo que usted cree. Reflexionaron más de lo que usted cree. Pero no estamos atrayendo. Ministra, yo no tengo hijos, pero a mis sobrinos no les recomendaría que entraran a la profesión docente. Esa profesión es hoy en día una profesión que están saturados, estresados. Usted hablaba de las vacaciones de los 4 semanas que ahora son no sé de qué. Recesos. Mire, ministra, usted no ha sido profesora. Usted no sabe lo agotador que es el trabajo del docente. Esas vacaciones de los docentes se las merecen, completicas. En esas 7 o 6 semanas en que descansan, yo no sé cuántas son, pero cada día son menos. Y en esas semanas en que usted los pone a trabajar en la institución, la mayoría es pérdida de tiempo, reuniones a las que no quieren asistir, llenar papel. Yo he estado en ellas, a mí me contratan a darle charlas que los docentes no quieren, porque están agotados, están realmente agotados. Estudie los sistemas de Finlandia, de Singapur, de Corea, los formamos y creemos en ellos y les prestamos desarrollo, pero no los cursos que deciden desde arriba. Ahí sí yo sí creo en la autonomía. Por eso, pero no has tocado para nada el tema de evaluación. O sea, primero porque no están hablando de evaluación, nosotros nos hemos leído muy bien el estudio de McKinsey y no solamente nos hemos leído el estudio de McKinsey, sino que estudiamos
específicamente los sistemas en donde ninguno en 10 años ha pasado de ser el último a ser el primero. O sea, Corea, ministra, Polonia, ministra. No, en 10 años no. Son 40 años de trabajo y realmente en 40 años uno pasa... Pero se avanza. Ministra, en 40, sí, se avanza. Se avanza. Lo que hemos avanzado nosotros es mínimo, ministra. Bueno, La no, ministra. por eso se avanza. O sea, yo creo que hay procesos permanentes que se tienen que hacer 40 años. Nosotros estudiamos, por ejemplo, lo de Finlandia y no tienen sistema de evaluación. Y los coreanos tampoco tienen sistema de evaluación establecido desde el centro. O sea, porque precisamente hay que darles autonomía y creer en los maestros. O sea, si yo le digo al maestro haga primero, segundo y tercero, como es lo que le dijimos en el 230, que yo pienso que es muy bueno, que yo personalmente pienso que es muy bueno, pero si yo creo que es muy bueno y le digo al maestro haga primero, segundo y tercero, yo, aunque le diga que creo en él, con el decreto le estoy diciendo, usted tiene que hacer primero, segundo y tercero, porque yo lo estoy diciendo. Entonces, la posibilidad, realmente la autonomía se juega es ahí, cuando yo le digo, sí señor, usted tiene que hacer una discusión con los padres de familia y con lo que usted plantee y ármeme el sistema. Yo lo evalúo y le cuento si me parece que le fue bien. En el fondo es precisamente jugarse por la autonomía y jugarse por el respeto a lo que ellos dicen. Cuando yo me voy a hacer unas consultas tan amplias que son pérdida de tiempo para Bernardo, es precisamente para oír los maestros. La retroalimentación. O sea, y yo no puedo, si ellos me dicen que no están de acuerdo con el decreto 230, decirles yo lo mantengo. O sea, es para hacer, les digo, bueno, listo, entonces háganlo ustedes y me cuentan. O sea, y le cuentan, no solamente me cuentan a mí, sino que le cuentan a su comunidad educativa, porque lo que necesitamos es que ustedes pongan las normas del juego claras para que esa gente responda o sea, para que ellos realmente entiendan y evolucionen. Está muy interesante el debate entre ustedes dos. Hacemos una pausa en la consulta y volvemos con la ministra de Educación, Cecilia María Vélez, y Bernardo Recamán. Continuamos en este análisis y debate sobre el nuevo sistema de evaluación escolar. El punto que planteaba Bernardo Recamán último era sobre si no sería más importante que el ministerio se concentrara en desburocratizar a los profesores y permitirles que sean mejores docentes y no tanto en darle libertad a los colegios para que definan su sistema de evaluación. ¿Qué responde usted, ministra? No, yo la verdad es que sí creo, a diferencia de Bernardo, que ellos sí tienen que hacer reuniones, sí tienen que discutir entre ellos y sí tienen que hacer propuestas, porque si queremos realmente que haya, porque pues, la otra apuesta es que la institución es la que genera la calidad, o sea, uno puede tener un buen profesor como Bernardo, que es un magnífico profesor de matemáticas, y solo en un colegio no es capaz de mejorar la calidad educativa. Yo creo que la apuesta tiene que ser colectiva y en ese sentido el tiempo que nosotros hemos recuperado para que los maestros puedan efectivamente discutir y hacer las propuestas es muy importante. No, ministra, ese es un tiempo en que el maestro está agotado. La jornada, ministra, yo sé que usted trabaja mucho, pero la jornada de un maestro es agotadora. Enseñar, ministra, es como una esponja. Esos niños absorben. Al final del día, yo estoy terminando semestre y voy a terminar rendido, agotado, y eso que no enseño niños pequeños, que es lo más agotador, yo enseño en la universidad, que es facilísimo. Al final de un semestre, los maestros están secos, muertos, no hay discusión que valga. La discusión que vale es durante el año. Entre otras cosas, ese espacio que se generó lo están llenando artificialmente. Estamos obligados a inventarles cosas a los entes. Pero yo quiero salirme de ese tema y volver al decreto. Hay otra cosa que el decreto nuevo, el no decreto que yo llamo, deja un vacío muy grande. Y es que no les exige a las instituciones que rindan cuentas. Todos estos sistemas que hemos visto tienen autonomía, pero tienen que rendir cuentas. ¿Cómo?
Yo hice una propuesta cuando se estaba discutiendo, yo fui uno de los 47.000 de personas que no fui invitado a opinar, pero opiné de todos modos. Hice una propuesta. El decreto, el principal cambio que necesita el decreto es dejar autonomía a las instituciones para que ellas decidan el nivel, el porcentaje de repitencia. Pero todo lo demás puede quedar. Entonces, las cosas que no coarta la autonomía de la institución todavía puede hacer una cantidad de cosas libres. Pero todo lo demás sí. Y sobre todo dije, bueno, usted decida cuántos quiere repetir, pero rinda cuentas. Dígale a la comunidad, mire, en mi colegio, de los 1.000 estudiantes, 900 se repitieron un año, 800, rinda cuentas. Díganos qué está pasando. Pero la ministra ha planteado las cifras muy claras en primero y en sexto. Pero las instituciones no tienen obligación de rendir cuentas. La institución puede rajar a los estudiantes y nadie enterarse. Sí, pero eso no es un problema, según Sí lo que es, porque las instituciones tienen que rendir cuentas. Si hay un hospital en que hay una epidemia, se están muriendo 70, lo tenemos que saber. Porque tiene que, ahí mismo, o lo tiene que intervenir el Estado, o lo tiene que, los padres de familia tienen que saber. Este decreto no nos obliga. No, yo puedo, un profesor resolvió rajar a sus 47 de los 48 estudiantes de matemáticas y no tiene que responderle a nadie. Pero mire, yo pertenezco al gremio de los profesores que más rajamos. Los profesores de matemáticas nos preciamos. ¡Ah, lo rajé! Pertenezco a un gremio de ogros. Y este decreto lo que hace es multiplicarme. No, a ver, no, yo lo que pienso es que, es decir, yo sí creo que el que tiene una muy mala imagen de los maestros es Bernardo. Yo no creo que los maestros, yo creo que son la excepción. Los ogros, es decir, ministra, estaría yo muerta del hambre porque no tendría todos los alumnos que tengo que están rajados en los colegios. Me dice, profesor, ayúdeme porque mi profesor de matemáticas... ¿Con el 230? No, con el 230. De matemáticas, ministra, con el 230, por eso, o sea, ahí hay un problema, por eso, pero es que eso no tiene que ver con el sistema de evaluación, porque tú misma me lo estás diciendo. En este momento tú tienes una cantidad de clientela, aún con el 230, en donde les estábamos obligando todas esas maravillas que tú dices. Entonces, yo lo que siento es que ahí, nosotros lo que sí tenemos en este momento es un sistema de dar cuentas. O sea, nosotros tenemos un sistema de información que ha mejorado cantidades, que se ha vuelto muy oportuno. O sea, yo, por ejemplo, tengo muy clara la repitencia y la puedo analizar con 6 meses de tardanza, que antes, por ejemplo, eso era una herramienta que ellos no tenían, o sea, porque la información sobre la repitencia venía 5 años después, o sea, 3 años después cuando la procesaba el DANE, que eso no servía para nada. En este momento nosotros tenemos estos indicadores que son de eficiencia del año anterior, los podemos tener a mitad del año. Y nosotros podemos reaccionar rápidamente. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Estamos mirando dónde es que están perdiendo los niños en primero y estamos cogiendo esos maestros de primero en donde pierden tanto el año a enfrentar con ellos el problema pedagógico y a preguntarles por qué es que pierde el año el niño. Por eso es que sabemos que los niños están perdiendo el año es porque no aprenden a leer. Entonces lo que estamos tratando es que ellos tengan métodos pedagógicos para que los niños aprendan a leer. Y yo pienso que con los maestros de matemáticas hay que hacer una cosa similar. Uno podría inclusive sofisticarse y decir, bueno, entonces pasemos la información a ver cómo están perdiendo el año. Eso lo tienen que pasar ellos, eso no se ha perdido. Y nosotros podemos ir, dijéramos, a los colegios del 20% que están perdiendo más el año y hacer políticas de decir, ¿por qué es que están perdiendo el año? Vengan y trabajemos eso. Yo pienso que eso es mucho más efectivo a decirles no puede perder el año, sino tanta gente. O sea, yo creo que eso es mucho más efectivo que decirle exactamente qué hacen. Y yo creo que con todo el esquema que nosotros hemos montado, dijéramos, de participación y de información y de dada de cuentas, porque los colegios ahora con la información que tienen realmente dan mucho, o sea, nosotros por lo menos sí nos enteramos mucho de lo que está pasando, pues podemos, y lo hacemos mucho a través de las secretarías de educación, porque esto es un país descentralizado, vamos a los que tienen problemas, por ejemplo, estamos viendo al 30% más malo en las pruebas del ICFES, vamos y estamos haciendo planes de mejoramiento con ellos, buscamos en los que está perdiendo más el año en tal grupo y vamos y miramos qué es lo que hace. Yo creo que ese es el papel del ministerio, más dijéramos que decirles a los maestros tienen que hacer esto y esto y esto. A los que lo están haciendo bien,
¿para qué se va a Pero meter sí, uno? O sea, ¿para qué se va a meter uno? Y hágalo como usted quiera. Y si me da buenos resultados, está bien. O sea, me parece bien. Ahora, si usted pone a perder mucho el año de los niños, aunque sea bueno, yo de pronto me le acerco y le digo, ¿qué está pasando aquí? Usted me está haciendo ganarlo, usted está obteniendo buenos logros porque hace perder los años. Miremos a ver. Pero ese es el papel del ministerio, más que decirles haga primero, segundo y tercero, porque yo sí creo que eso genera un sector educativo muy poco creativo. Ministra, yo estoy perfectamente de acuerdo que el límite ese del 5% tocaba desmontarlo, dejarle a las instituciones efectivamente decidir ellas cuántas. Lo que no estoy de acuerdo es que se haya desmontado la totalidad de lo que se proponía en ese decreto, en cuanto, ya se lo dije, comité de evaluación, en cuanto de rendirle cuentas a los padres de familia. Aquí no hay ninguna orden explícita de que a los padres de familia se les entregue personalmente notas. Mire, cuando yo estaba haciendo el decreto con el grupo de gente que lo hicimos en el ministerio, me decían, mire, a mí yo nunca voy al colegio porque no hay ninguna ley que estipule, ningún decreto que estipule que el padre me mandan unas sábanas que no entiendo. Ese decreto decía un número de veces al año, usted dedíquele una jornada para que le entregue y le explique cómo va su hijo, que entienda cómo es, que pueda haber un diálogo. Ese espacio no está aquí reglamentado, tiene que reglamentarse, tiene que orientarlo el ministerio. Voy a hacer una pausa. De nuevo vamos a interrumpirlos. Continuamos en unos minutos analizando el tema de la evaluación. La evaluación, ministra, los estudiantes, para los alumnos, ¿qué significa? A ver, para los alumnos, extrañamente, nosotros que pensábamos que los alumnos respaldaban el 230 porque finalmente pues hacía más fácil su paso por el colegio y no los amenazaba tanto, eran unos de los que más se quejaban del 230. Ellos decían, bueno, primero que primero tampoco entendían muy claro cómo era que los evaluaban. Yo creo que eso obviamente en una discusión más clara, y si funcionaran esos comités que había establecido el 230 probablemente se los hubieran explicado, pero ellos decían que no sabían bien cómo los evaluaban, y segundo que a ellos no les parecía bien ese tope porque ellos decían que es más, se debían hacer repetir años a los muchachos. O sea, ellos no sé si es por competitivos o por qué son, yo solamente recojo. Yo creo que pese a todos esos esquemas que se impusieron, dijéramos, desde el decreto, no se hicieron. La gente ni se reunió, ni hubo explicaciones, porque es que lo que nosotros encontramos fue un gran desconocimiento y los mismos muchachos decían que ellos no entendían cómo se valoraba. Entonces nosotros no estamos diciendo vamos a hacer otro decreto para que ellos sepan claramente. No, ustedes participan en un consejo directivo en el que se establecen las reglas del juego. Puede que los padres de familia no participen, pero ya sí va a ser una responsabilidad de los padres de familia no participar en la evaluación del sistema de información. Ministra, los estudiantes decían que no sabían cómo los evaluaban. Yo no creo eso. Pero ahora el país es el que no sabe cómo se evalúa, porque no hay sistema de evaluación. Pero para los estudiantes, ¿qué implica? Pues ellos, yo no sé qué va a pasar el 1 de febrero y el 1 de septiembre. Van a llegar, bueno, ¿y qué? ¿Cómo nos van a evaluar? Quedamos en cero, en nada, quedamos en el vacío. Eso lo van a decidir, yo no sé quién, una junta directiva, unos padres. Nada, quedamos. Se nos acaba el tiempo, ministra, 30 segundos. Lo van a definir, a ver, el 1 de enero, el 1 de febrero, los colegios todos presentan su sistema de evaluación que han pasado por el Consejo Directivo. Y presentan y claramente publican y hacen explícito, porque eso sí lo dice el decreto, que lo tienen que publicar y hacer explícito las reglas del juego, tanto a los muchachos que estén como a todos los que entren.
cada institución va a decir claramente cómo evalúa. Nuevas reglas de juego. Doctor Bernardo Recamán, muchísimas gracias. A usted. Señora ministra, muchísimas gracias. Nos han ilustrado mucho sobre el nuevo sistema de evaluación escolar.